Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos. Y vamos a seguir estudiando sobre Apocalipsis. ¿Qué es lo que ven ahí en la pantalla? Vamos a hablar de la prostituta y de la bestia. Creo que lo que vamos a aprender hoy va a estar muy interesante. Y fíjense que, bueno, antes que nada vamos a poner las cartas sobre la mesa, porque a veces no me invento nada, de veras que he estado investigando, pero bueno, vamos a decirlo aquí, por favor no crean nada, bueno, los de la congregación ya saben, pero vamos a decirlo por nuestros amigos que después ven el video en YouTube, en Facebook, que está ahorita en vivo. Por favor no crean nada hasta que hagan su propia investigación, pero una investigación seria, una investigación bíblica, en su contexto hebreo, histórico, social, político, arqueológico y filológico. Hoy vamos a aprender cosas de política y Apocalipsis habla de política y lo van a ver. Y bueno, al final de la investigación que haga cada persona, tomarán sus propias conclusiones. Entonces, los fundamentalistas, que son los que no se mueven, pero no investigan ni nada, busquen ese concepto de fundamentalista, pregúntenle al rabino Google, y el fundamentalista siempre opina con arrogancia de lo que no sabe o lo que no ha investigado. Me he topado con muchos de estas personas. Mi sugerencia, antes de que den una opinión, primero hagan una investigación seria, investigaciones serias respaldadas, para que todos podamos aprender si hay alguna opinión, porque por supuesto podemos aprender pero cuando es serio el asunto, y en ese marco de bondad, de tratarnos bien y en ese respeto, no tenemos por qué insultarnos. Somos personas pensantes, inteligentes, entonces busquemos siempre la paz. Entonces, pues bueno, esto es importante. Y el objetivo de esta enseñanza es ver el tipo de visión en el escrito de Apocalipsis. O sea, qué tipo de visión tuvo y qué diferencia hay entre los visionarios y los profetas. Los visionarios por lo general son apocalípticos. También vamos a analizar el enfoque político y económico del Imperio Roma en el siglo I, en contraste con la prostituta y la bestia. Entonces va a estar interesante. A mí en lo personal me abrió un panorama en esta investigación. Y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace la investigación? Nos quita la religiosidad, porque a veces vemos moros con trinchetes y pues yo creo que la investigación siempre nos va a ayudar a tener un equilibrio. Bien, vamos a ver el Apocalipsis. Ya ven que estuvimos hablando de los caballos y cosas así. El Apocalipsis de Juan, mis amados, quiero que veamos esto. ¿De qué tipos de visiones se trata? ¿Okay? Debemos ver el concepto que tenemos nosotros de visiones y el concepto de visiones en un mundo científico que nos movemos ahora, que hay tantos adelantos, celulares, tabletas y tantas cosas. Vivimos en medio de un mundo científico. ¿Ok? Pero también está otra área que se llama la ciencia ficción. Por ejemplo, ven ustedes las películas. No, pues esta es una película de ciencia ficción. ¿Cómo qué película recuerdan de ciencia ficción? A ver. Star Wars. ¡Tarán! ¡Tarán! Bueno, ciencia ficción. Bien, entonces en la ciencia ficción pues está la visión física, sensible, fotografiable. Bien, por lo general se le llama extrasensorial, o sea, más allá de nuestras vistas, de lo que podamos ver y tocar. Ahora, vean, ¿cómo calificamos la obra de la Divina Comedia de Dante? ¿Se acuerdan de eso en la secundaria? Sí. La Divina Comedia. Yo poquito, pero sí tuve que recordarla. Lore se la sabe bien, pues es parte de la... Y hay visiones impresionantes del infierno en la Divina Comedia, ¿ok? De este señor Dante. Ahora, la pregunta es, ¿vio realmente Dante el infierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo habrá visto? No.
Se lo imaginó, o dice aquí la pantalla, o se lo imaginó y construyó imágenes en su texto literario. Entonces, fíjense, vamos a pensar en eso, porque nosotros no podemos imaginar, y bueno, pues yo pienso que el infierno es así, y la gente anda gritando, ¡ah! Entonces, se lo imagina así, y así lo escribe. Bueno, ahora, Juan dice en su Apocalipsis, acuérdense, ¿fue Juan el apóstol el que escribió? No, fue un anónimo, un judío bien estudiado, bien letrado, como dicen. Como dijéramos aquí en México, bien leído, o sea, persona que lee y todo. Bueno, escribe, dice, escribe las cosas que viste, así dice el capítulo 1:9. Pero esa situación ya ahí nos muestra que es una visión. Pero la cuestión es que en el versículo 3, de entrada, dice que es profecía. Y yo quiero que ustedes observen, ahorita vamos a ver cuando es profecía. ¿Ok? Por ejemplo, cuando los libros son de profetas, fíjense, y ahorita vamos a ver la diferencia. Pero aquí ya el libro nos está dando como que, escribe lo que viste, es visión, ok. Pero primero dice, es profecía. Ahora, la pregunta es, ¿habrá sido una interpolación? No sé. Pero aquí nos pone a dudar, o sea, bueno, o es visión o es profecía, no es lo mismo. Ahora, querer comprender con lógica una descripción objetiva, no la entenderemos porque el simbolismo escapa de la racionalidad. Y fíjense cómo es que maneja Apocalipsis sus cosas. Voy a poner un ejemplo de una descripción objetiva y puede escapar de nuestro raciocinio, de comprensión. Por ejemplo, cuando se dice de alguien, ay, esa persona es todo corazón. Ahora, si decimos literalmente es todo corazón, tú te imaginas que es un corazón y que tiene patas, o pies, o piernas, ¿no? No, es una expresión que entendemos que esa persona es todo corazón. ¿Qué entiende usted? Amorosa, bondadosa, ok, dadivosa, generosa, perfecto. Y de repente, Juan, pues vamos a llamarle Juan, porque no supimos quién era, pero bueno, Juanito, dice, de su boca salen, o otra persona, de su boca salen sapos y culebras. ¿Qué te imaginas? Pero y nosotros nos imaginamos sapos, culebras, y no sé qué más, o sea, pero está diciendo otra cosa, o sea, su expresión de animales que está diciendo, a esa persona le salen sapos y culebras. En la torre, pues ¿cómo? Está hablando que es muy grosera, ¿sí? Es muy grosera, muy lépera, todo eso que usted y yo podamos entender, no sé cómo le digan en otros países, pero bueno, espero darme a entender. Entonces, lo mismo sucede con la visión, mis amados. Dice, por ejemplo, cuando hablan en la visión acerca de Yeshua, dice, que tiene en su mano 7 estrellas, y luego, y que de su boca sale una afilada espada de 2 filos, de una filuda espada, yo creo que afilada espada de 2 filos, una espada de 2 filos. Entonces, ¿te imaginas? Dice, ¿qué significa eso? O sea, son expresiones que escapan de nuestro raciocinio, ¿ok? Pero que te están dando a entender otra cosa. Bien, si en el Apocalipsis las visiones son verdaderas, chequen en lo que estoy diciendo, entonces no hay razón que impida a Juan exponerlas claramente, como lo hacen los profetas, ¿sí? Normalmente un profeta te dice las cosas como son, con cosas cotidianas, fáciles de entender. El visionario no. El visionario te saca las bestias, no, pues tiene 7 cabezas, y esto y aquello. Tienen si pudieran tener los visionarios un lenguaje más comprensible, menos complicado, como el pastor de Hermes, o Hermas más bien, el pastor de Hermas. ¿Han escuchado el pastor de Hermas? El pastor de Hermas, esto lo van a tener en el blog, todas las diapositivas, todo lo que estoy comentando, y va a estar. El pastor de Hermas es uno de los libros más difundidos entre los cristianos, y después del Nuevo Testamento
fue olvidado, pero también fue recuperado en una edición griega en el siglo XIX. Y también se presenta como un Apocalipsis. El pastor de Hermas. Pueden buscarlo en Google, ponen pastor de Hermas y pueden ustedes encontrar ahí un poquito más, incluso leerlo para que tengan información. De hecho, sí, yo ya lo vi ahí. Bien, ahora chequen, vamos conociendo muchas cosas ya. Viene una pregunta ahí, imagínense que este es el autor de Apocalipsis. ¿Con qué finalidad se narran escenas en un lenguaje metafórico y con elementos simbólicos? ¿Cuál es la finalidad que el escritor de Apocalipsis nos puso? Que la bestia, que ¿qué más? La prostituta, que esto, que de la boca salen espadas, y los caballos, el caballo negro, blanco, el caballo azabache, ese sí no creo, ¿no? ¿Verdad? Pero me fui con los caballos, y pero todo lo que él está diciendo nos está queriendo decir algo entonces, pero tenemos que ver su entorno, ¿ok? Si el objeto descrito no es físico, hablando del Apocalipsis, entonces la visión no es literalmente sensorial, es un extrasensorial. Es decir, no es real así de tocarlo, verlo, es algo que te tienes que imaginar. Entonces, por lo tanto, cuando dice vi, significa que es una forma metafórica lo que va a decir y lo que está escribiendo. Es una manera de hablar de objetos que tienen una metáfora. Ahora, si vamos a ver la diferencia, fíjense, este escritor, este investigador, Klaus Koch, puso de relieve las diferencias más notorias entre las visiones de los profetas y aquellas que son apocalípticas. Profetas y apocalípticas no son lo mismo. Y ese es el problema que tuvimos, me incluyo, que pensamos, bueno, pues apocalíptico es una profecía. No, tenemos que ver la diferencia entre un profeta y un visionario, un apocalíptico, ¿ok? Y hoy lo vamos a hablar, y Klaus Koch lo hace de una manera magistral, y creo que vale la pena que lo podamos ver. Vamos a verlo juntos. Dice, pocos de los escritos de los profetas incluyen visiones como tales, mientras que los apocalipsis son impensables sin ellas, o sea, visiones raras. Y luego dice, cuando se dan, los profetas aparecen como pasivos videntes. En cambio, en los apocalipsis, los videntes toman parte activa en las visiones. Me subí, me bajé, subí en el espíritu, cosas así, ¿no? Son parte activa. Seguimos viendo las diferencias. La tercera, dice, mientras que los profetas rara vez tratan con ángeles, o sea que les interpretan, siendo su fuente directamente Dios, dice, en los apocalipsis muy rara vez Dios se deja ver, siendo su lugar tomado por los ángeles incluso como una fuente de revelación. Entonces ya cuando tú empiezas a ver que el ángel le interpreta lo que significa y cosas así, ya son visiones metafóricas de visionarios. La cuarta dice, en las visiones de los profetas no son necesariamente las interpretaciones o aclaraciones, pues usan imágenes simples, fáciles de entender y de reconocer. No sucede así con los de los Apocalipsis. Recuerda, por ejemplo, cuando fue Jeremías, dice, ve a la casa del alfarero. Ahora, casa de alfarero, ¿qué hace? Pues está trabajando, está moldeando ahí sus trastes, todas sus cosas, ¿no? Ahora, ¿eso es raro o es fácil de entender? Es más fácil. Y de ahí le dijo algo, una enseñanza, un mensaje, algo sencillo. No así los apocalípticos, los visionarios, te ponen cosas muy raras y dicen, ¿qué querrá decir aquí? 5, dice, las imágenes usadas por los profetas son propias de nuestro mundo terrenal, mientras que la de los apocalipsis son distorsionadas, monstruosas, simplemente irreales. Y de repente me salió uno con cuerpo
de león y con boca, con cara de oso y con alas. Órale, o sea, ¿cómo? Yo no sé a ustedes, pero yo cuando yo leía eso, por ejemplo, con Daniel, y luego los Apocalipsis, decía, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? 6. Dice, en cuanto al manejo del... No la cambié, ¿verdad? 6. Dice, en cuanto al manejo del tiempo para los profetas, el pasado no es importante, excepto como memoria. No así para los apocaliptas. Dice, para quienes además las fronteras entre el pasado y el presente, y entre el presente y el futuro, se entrecruzan. Entonces empieza a tomar cosas del pasado y empieza como que querer ver lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar adelante, y empieza a revolver todo. Pasado, presente y lo que puede pasar. Ahorita lo vamos a ver. Ok. Entonces, para un semita, por ejemplo, el que escribió Apocalipsis era un semita, Juan lo era, los sueños y visiones eran básicamente del mismo orden que la realidad misma. Es decir, para él, las visiones que él tenía, medias extrasensoriales y reales, para él era algo real, o sea, para él así lo veía. Para él los sueños son realidades igual que las sensibles. El semita no distinguía entre una cosa y su representación figurada. O sea, no distinguía. Entonces ahorita lo vamos a ver con más claridad en lo que vamos a analizar de la bestia y la prostituta. Bien, de aquí la importancia de las pitonisas y de los sueños proféticos que calificaban como visiones, es decir, algo que vieron, algo visto. Ver un sueño, dice, ver a un sueño a un rey como vencedor era dar por hecho su victoria. Es que yo soñé que el rey estaba venciendo y tenía la espada arriba y sus enemigos estaban abajo. Entonces dicen, no, pues el rey va a ganar. Y lo daban por hecho así. Ok. Bien, vamos a entrar a... ¿Qué es lo que ven aquí? Es Roma. Imagínate uno de los imperios que más duró, uno de los imperios más fuertes. Y mira que Egipto, Babilonia, los asirios, todos ellos los medos y persas, fueron potentes imperios, pero Roma se los llevó de calle. Entonces, el Apocalipsis y la política. Vamos a ver cómo hay política ahí, de veras, eso es importante. Por favor, vayamos, voy a tratar de hacerlo, me voy a esforzar por hacerlo más claro, porque créanme que Apocalipsis habla mucha política. Entonces aquí está Roma, aquí están el emperador y su gente y sus ejércitos, tenían muchísimo ejército. Entonces, como habían invadido tantos lugares, pues estaban recibiendo pues bastante aportación, impuestos, pero para poder mantener todo el ejército que tenían. De ahí salía todo. Bien, fíjense, vamos a ver cuántas veces, ya cuando empezamos a ver estas palabras, por ejemplo, hablan de las palabras relacionadas con el mundo político, trono, viene 47 veces, reinar 7 veces, rey 20 veces, reino 9 veces, corona 8 veces, oro o algo dorado 26 veces. Por cierto, me tocó ver, ahorita que dije dorado, me tocó ver, vimos una serie que se llama Los Otomanos en Netflix, son 6 capítulos, es un documental. Y pues el último imperio bizantino, veía yo ahí el emperador bien trajeado, o sea, con la ropa como de soldado, pero como de oro. Ahorita me acordé, amarillo, todo, muy bien, así, muy ostentoso, anillos y bueno, cadenas y todo eso. Y ahí vi cómo la historia de cómo surgió el siguiente imperio, el imperio otomano. No fue fácil derrocar lo que es el bizantino, que estaba ahí, lo que ahora conocemos como Estambul, ¿sí? Y está bueno, se lo recomiendo. Si les gusta cuestiones documentales, vale la pena porque son varios historiadores que te están platicando cómo fue lo que pasó, la conquista, cómo surgió el imperio otomano, y te lo actúan.
de repente empiecen a actuar y salen ahí. Está muy, muy interesante para que te des cuenta cómo son los imperios, ¿eh? Bien, pues prácticamente el imperio bizantino ya fue de lo último del imperio romano. Bien, tenemos cuernos, que habla de poder. Cuando ves cuernos, habla de poder. También tenemos la palabra súbditos 9 veces, poderío o poder 12 veces, adorar a Dios, adorar al Cordero 12 veces, adorar a la bestia 8 veces. Y esto es como una expresión de sumisión y reconocimiento de su soberanía. Cuando habla de la bestia, lo vamos a estudiar ahorita. Bien, ahora, el título Señor, Kyrios, en el griego, es empleado para Dios 16 veces y para Yeshua, el Mesías, 4 veces. Entonces, aquí vemos también como esa expresión de lenguaje. Ahora, este título de Kyrios o de Señor es una atención de ser carácter político, se aplicaba regularmente a las autoridades y sobre todo al emperador, que lo reconocían el Señor, así como de mucho respeto, ¿ok? Se usaba esto en aquellos lugares orientales, la palabra Kyrios, denotaba autoridad, soberanía terrena. Para los cristianos de aquel tiempo, estoy hablando del primer siglo, más bien ya finales del primer siglo y comienzos del segundo siglo, que fue cuando salió esta carta de Apocalipsis, obra literaria, podemos decir. Para los cristianos, el único Kyrios, o el único Señor en sentido soberano, es Dios y su Mesías. Bien, vamos a ver, y aquí ya vamos a entrar en política más, los estoy llevando despacito. Dos en contra, fíjense, contraposiciones, rivalidad. Vemos por un lado el reino de Dios y por el otro el reino de Satán, ¿ok? Estamos, que tiene que ver con poder, autoridad, soberanía. Y luego, tenemos la victoria del Mesías y la derrota de Satán. Luego, quien actúa aquí por Dios es el Mesías y el que actúa por Satán es la bestia. Entonces, chequen, siempre va a haber dos en contra. Una pelea entre dos. Chequen eso, no lo olvidemos. Ahora, contraposiciones que involucran la vida de todos, en todos los aspectos, tiene que ver el aspecto ciudadano, comercial, social y político. Y aquí vemos contraposiciones a nivel colectivo, donde dice que el Cordero y sus seguidores, es decir, la iglesia, como se le llamó, ahora sí que el cristianismo naciente en ese segundo siglo, el Cordero y sus seguidores, y luego viene la bestia y los suyos. ¿Y quién es la bestia y los suyos? El imperio. No pierdas de vista eso, porque eso es clave. Juan nos muestra la política como un culto, como algo ya de un Dios, la política que Juan muestra en Apocalipsis. Muestra un culto celestial con cánticos, altares, inciensos, santuarios, ropas, liturgias, candelabros. El culto es la expresión de la supremacía a quien es venerado, a quien se le exalta. Ahora, en Apocalipsis no se trata de idolatría religiosa, sino de contraposición de dos cultos. Estamos viendo que en Apocalipsis hay dos cultos. El culto a Dios como el soberano, como el creador de todo, el mero mero, por decirlo así. Pero también tenemos el otro culto, el culto imperial. Hay dos cultos que están en contraposición, eso no lo pierdas de vista. El culto al Cordero, como también se le dicen algunos, ahí lo vemos en Apocalipsis, y el culto imperial, que es al emperador. Vamos a ver, miren. Se rinde pleitesía, o sea, se reverencia, sumisión al emperador y al imperialismo. Esto es tremendo. Si tienen sus Biblias, vamos a empezar a ver ahí. Vamos a ver algunos, porque vamos a caminar bastantes cosas importantes para que vean de la política que hay acá. 13:3. Miren, mis amados, lo que el escritor de Apocalipsis nos dejó en o que la Iglesia Católica lo metió en el canon, en la Biblia cristiana, que fue hasta el siglo XII de esta era común, lo que el escritor escribió en aquel tiempo, a principios del segundo siglo,
De manera metafórica, habló de dos, el culto imperial y el culto a Dios. Y habló de la política, economía y todo lo que estaba surgiendo, lo que había pasado estaba pasando en ese tiempo. No es de qué iba a pasar, no, está hablando de algo que estaba pasando en ese tiempo. 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. 16. Y ella hace que todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, y a libres, a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora vamos a ver el 17:3. Estamos hablando del imperialismo. 17:3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7. El mensajero me dijo, o sea, el ángel, dice: ¿por qué estás asombrado? Si yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, ¿quién le va a explicar lo que está viendo? Un ángel. ¿En qué me quedé? El 9. 17:9 dice: aquí se refiere a una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y luego 18: la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. O sea, ya está más clarito, ¿no? Es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Estamos hablando del Imperio Romano. Algo importante que debemos aclarar, porque no sé si a ustedes, pero a mí me pasó. No, pues es que habla de Roma. ¿Y qué es lo que se te viene a la mente de inmediato? La Iglesia Católica. Pues no. Él está hablando del Imperio Romano de ese momento. No está hablando o ya conocía la Iglesia Católica. Apenas empezaba. Ok, entonces te das cuenta, como dijo el indio, la falta de ignorancia. Entonces, pues bueno, a mí me pasó, lo reconozco públicamente. Y ahora que empecé a ver, digo, bueno. Vamos a ver, dice, imágenes de Roma en el Apocalipsis. La bestia, dice, poder militar y político, es lo que habla el capítulo 13. Poder militar y político, ¿de quién? Roma, el imperio. Babilonia, nos habla como la prostituta, poder económico. O sea, la Babilonia que te habla aquí es la prostituta, pero en el capítulo 18, nos está hablando ¿de qué? Del poder económico. Pregunto, ¿el Imperio Romano tenía poder económico? Mucho, o sea, tremendo. Tantos años, imagínate todo, y todos le pagaban. Ahorita vamos a ver más cositas, espérense tantito. Esto está muy interesante. Entonces, la bestia y la prostituta se encuentran entrelazadas. Como dice el 17:3, vamos a ver. 17:3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia roja llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No, hombre, cuántas cosas. Entonces, ahí vi una mujer y está hablando, está ya entrelazando la bestia con la prostituta. El poderío económico del Imperio Romano tiene como asiento el poderío político y militar. Es decir, ¿cuál era la base del Imperio Romano? La base política y militar. Por si no tiene soldados, ¿cómo va a pedir que se mochen con a los vasallos? Debería de tener un buen ejército, pero para mantener ese buen ejército, pues necesitan una buena política, pero para mantenerlos, ¿qué necesita? Economía, dinero, un poder económico. Entonces, la imagen de la prostituta, que es el capítulo 17, los profetas, estamos hablando ya, los profetas antiguos, dice, utilizaron esa expresión a menudo
para hablar de la idolatría. Entonces, cuando hablaba los profetas en la Biblia hebrea de la prostitución, estaba hablando en cuanto a la idolatría con otros dioses y todas cosas así. Ay, se aceleró Olga ahí. ¿Cómo se llama la que? Alesa. Digo, ay, empiezo a leer Alesa, ¿no? Chale, yo no la pongo en mi casa. Bueno, ¿te imaginas en la madrugada? Estás ahí, se empieza a reír Alesa. Cuéntame el chiste a las 3 de la mañana, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces los profetas de la Biblia hebrea lo usaban, la prostitución, para hablar de la idolatría, que se vendían a otros dioses, que eran más placenteros que Yahvé. Bien, ahora vamos a ver los cultos paganos, hablando de cuestión religiosa, cuando habla de la copa dorada llena de abominaciones, que es el capítulo 17, 4 y 5, de impurezas, dice llena de nombres blasfemos, 17, 3, 13, 1. Vamos a ver 17, 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas en su inmoralidad. 5. En su frente estaba escrito un nombre misterioso, Babel la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, Babel es Babilonia, ¿ok? Llena de nombres blasfemos. Vamos a ver el 13:1. Dice, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Ok, salió del mar. Chequen ese dato. Vamos a seguir. Ahora, la imagen de la prostituta evoca otros aspectos inseparables en la parte religiosa, que tiene que ver lo político y lo económico. ¿Ok? Político y económico. Fíjense, aún los evangelios, hay política, hay economía en los evangelios del Nuevo Testamento. Ahora, Roma, dice acá, chequen este dato, es una prostituta por cuanto hace la guerra contra el Cordero y los santos, dice Apocalipsis 17:6, versículo 13 y también el capítulo 13:7. Vamos a verlo. Vamos a ver, 17:6 dice, vi la mujer ebria con la sangre de los santos, está hablando de los creyentes, dice, y con la sangre de los mártires de Yeshua, al verla quedé asombrado con gran asombro. Y luego dice 13:7, 13:7 dice, y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio poder sobre toda raza y pueblo, lengua y nación. Ahorita vamos a ver un mapa en su momento para que se den cuenta todo lo que tenía Roma. Ahora, ya estamos identificando lo que el autor estaba viendo en ese momento, un imperio poderoso, ¿sí? Una economía muy fuerte, una política, de hecho, en cuestiones de política, uno de los que más asientos de enseñanza o recursos para enseñar política, pues es Roma, precisamente. La prostituta seduce, dice, con sus encantos políticos a otras naciones para utilizarlas en beneficio propio, ¿sí? Particularmente en lo económico. Es decir, que el Imperio Romano, ahorita lo vamos a ver, que está en capítulo 17-18 y el 18-7 también, cómo empezó a seducir a todas las naciones que estaban alrededor donde estaba el imperio, pero ¿para qué? Para sacar dinero. ¿Ok? 17-18, fíjense. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes y sobre los reyes de la tierra. 18:7 dice, en la medida en que ella se ha glorificado y ha vivido en su sensualidad, así denle tormento y llanto, porque dice en su corazón, estoy sentada como reina, dice, no soy viuda ni jamás veré llanto. Estoy sentada como... Está hablando de la cuestión económica. Y bien, vamos a ver, la prostituta, ya lo están viendo ahí.
Dice, está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Pregunto, en las películas que has visto, fotos, ¿cómo eran las ropas de los magistrados más altos? Bueno, no tanto el Senado porque se vestían de blanco, pero los soldados, incluso el emperador, traían su capa escarlata y ropa de oro y muchas cosas así, ¿no? Muy ostentoso, ¿sí? Entonces vemos ahí en el capítulo 17:4, 18:14 y 16 que nos habla que estaba vestida, adornada de oro. Dice, obtiene las riquezas de la sumisión de las naciones a su encanto. No, pues a su encanto y a su imposición, o sea, o te alineas o te quito, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de nuestro bendito maestro Yeshua, él no murió en la cruz o en el madero, a él lo mataron, no murió. Murió es cuando alguien se muere por algo y ya se murió, ¿no? A él lo mataron, que es diferente. ¿Y sabes por qué lo mataron? Por sedición. Porque pues estaba haciendo mucho ruido y lo que son los sacerdotes y toda la cuestión que estaba en ese tiempo en el templo, que era un negocio, dice, este persona me está trayendo problemas. Entonces, como no lo podían apedrear porque no había faltado a algún elemento de la Torá, algún mandamiento, entonces dice, no, pues hay que decirle a los romanos que él es el Mesías, que dice que él es el rey de los judíos y que se va a levantar. Y entonces a los romanos le conviene que se levante a alguien en contra, si ya estaban los celotes dando problemas. Entonces cuando los romanos lo oyeron, este se está levantando en contra del emperador, a ver, dice la historia que este señor, ¿cómo se llama? El que se lavó las manos, Poncio Pilato, no encontraba, dice, pero bueno, pues hay que matarlo. Y lo mataron, porque se había levantado en contra del imperio, según, ¿ok? Entonces, aquí obtiene, dice aquí, las riquezas por la sumisión de las naciones, por su encanto. O sea, llegaba de muy buena onda, pero era, afloja la lana, me tienes que dar tantas cofres de kilos de oro y de plata al mes o al año, y todo tranquilo, ¿ok? Entonces dice el 17:2 de Apocalipsis y el 18:6 de que sus encantos, vamos a verlo, 17:2, dice, con ella fornicaron los reyes de la tierra y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. 18:6, páguenle tal como ella les ha pagado a ustedes, devuélvale el doble según sus obras, en la copa que ella preparó, prepárenle el doble. Entonces acuérdense, el imperio, sus encantos no fue tan benevolente, fue fuerte el asunto. Roma es una prostituta por cuanto seduce a otras naciones para su beneficio propio. Entonces el culto romano, fíjense que si tú buscas el culto imperial y vas a encontrar ahí mucha información de que en cada época, cuando se inició el culto imperial con César, cada época iban aumentando en los templos. Había más templos para el culto imperial. Iba aumentando. Era una prostitución, por decirlo así, desde el punto de vista espiritual, como lo veían los profetas de la Biblia hebrea. El culto romano era expresión de lealtad al imperio. Entonces todos los que supuestamente eran leales al imperio tenían que practicar el culto imperial. Los poderosos, chequen esto es interesante. Los poderosos reyes, mercaderes, marineros, pagaban con gusto, ahora sí que una buena aportación de dinero, para gozar de sus lujosos favores. Pues bueno, ahora sí que tenían que pagar para gozar todo eso, como dice Apocalipsis 17:2, Apocalipsis 18:3, 9, 11, 15 y 19. Y pues bueno, el 3 y el 9 ya lo vimos, vamos a ver el 11, 18, 11. Dice, y los comerciantes de la tierra lloraron y se lamentaron por ella porque ya nadie compra más de su mercadería. 15.
Los comerciantes de esos bienes que se han enriquecido de ella estarán de pie desde lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando. 19. Echaron polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentando gritaban diciendo: ¡ay, ay, ay de la gran ciudad! En ella todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron de la opulencia de ella, porque en una sola hora ha quedado asolada. Bien, bueno, eso es lo que estaba viendo el escritor. Ahora vamos a seguir hablando. Los poderosos, que son los comerciantes, marineros y todos ellos, y gente de dinero, dice, le rinden culto. Dice, con el vino de su fornicación se embriagaron los moradores de la tierra, como dice Apocalipsis 17:2, 18:3. Roma, dice, es la nueva Babilonia, pero chequen el dato. Ahora vamos a ver por qué el escritor de Apocalipsis relaciona Roma con Babilonia. Porque dice aquí, es la madre de las meretrices y de las abominaciones de la tierra, como dice el 17:5 de Apocalipsis. En su frente está escrito el nombre misterioso, Babel la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, vamos a ver el mapa. Espero que vean acá, pues, el norte de África, todo lo que es esta parte de Europa, ¿sí? Todo lo que es acá en el Medio Oriente. Fíjense lo que es color naranja, todo esto era el imperio. Todos pagaban impuestos. Entonces, estamos hablando de varias naciones que daban una buena cantidad de dinero y esclavos. Entonces, para poder tener control sobre esto, ¿qué necesitas? Un buen ejército. Para tener representación en todos lados, y no te, aunque si ya después entramos, bueno, estoy diciendo el imperio en general, pero ya si nos metimos un poquito más a la cuestión política del mismo imperio, vemos que estaban divididos, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar de todo el imperio, ¿ok? El último estuvo acá, en Turquía, en Estambul, el bizantino. Digo porque acabo de ver el documental. A mí me ilustró muchísimo y yo cuando veo algo me voy a ver si es cierto lo que están, y sí es cierto. Sí es cierto. Bien. Ahora, fíjense, aquí sí pongan mucha atención, porque aquí vamos a ver de dónde sacó tantas cosas el escritor y las empezó a cruzar. Dice, el símbolo de prostituta fue usado para Tiro. En Isaías 23, 15, 18, ustedes ahorita lo podemos ver, Apocalipsis 18 utilizó elementos de oráculos contra Tiro que dice Isaías 23, pero también el capítulo 26 y 28 de Ezequiel, que habla del mismo personaje o del mismo Tiro, que habla de prostitución. Miren, vamos a ver Isaías rápidamente. Isaías, para que podamos visualizar, Isaías 23. Y con esto, mis amados, con lo que hemos estado hablando, enseñando, porque ahorita ya me metí más a este Apocalipsis, creo yo que va a empezar a tomar más sentido y que no se espanten. No se espanten. 23, 15. En ese día, dice, Zor quedará olvidada, o sea, Tiro, durante 70 años, al igual que el lapso de la vida de un rey. Después de un lapso de 70 años, le sucederá a Tiro como a la ramera de la canción. Ahora, fíjense, nosotros tenemos que ir viendo que en la antigüedad, mis amados, había poemas, había canciones populares, ¿sí? Y que muchas de ellas se usaron y están aquí en la Biblia y no sabemos que son poemas. Por ejemplo, el Salmo 104 es un poema, pero que tiene su raíz en Egipto, con Akenatón, ¿ok? Entonces, chequen ese dato, no me crean. Yo ya lo investigué y lo verifiqué. Y luego dice acá, ¿dónde estoy? 15, 23, 15, 18. Toma la lira, rodea la ciudad, ramera olvidada, toca bien, canta muchas canciones para que se acuerden de ti. Hasta el 18, ¿verdad? Porque después del lapso de 70 años, Yahvé tomará nota de Tiro y ella volverá a su salario y jugará a la ramera con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. ¿Te das cuenta de dónde viene? Pero su ganancia y su paga
serán consagradas a Yahvé, no serán atesoradas ni acumuladas, más bien sus ganancias serán para los que habiten delante de Yahvé, para los que coman hasta saciarse y se vistan elegantemente. Entonces, con esto, para que ustedes se den cuenta que, por eso les dije, el escritor de esta obra literaria de Apocalipsis, el anónimo, conocía la Biblia hebrea, de que ya estaba el canon en aquel tiempo, conocía todo esto. Por lo menos Isaías lo conocía muy bien. Bien, vamos a seguir. Dice, la lista de riquezas en Apocalipsis, que viene 18, al 12 al 13, proviene de aquella que está en Ezequiel 27, 12 al 14, en relación con Tiro. Fíjense, todo esto, cómo está relacionado, de dónde tomó el escritor para ponerlo en su relato. Roma, ahora vamos a regresar, ahora vamos a ubicarnos. Roma es, pues, una potencia militar, lo que le permite ser la gran potencia económica, por eso Juan la califica como Babilonia. Ok, Babilonia en su tiempo, pues, fue muy fuerte. Bien. Yo les pido, por ejemplo, voy a leer 18 de Apocalipsis, ya con esto vamos a terminar. Apocalipsis 18, 12 y 13, pero ustedes pueden leer Ezequiel 27, 12 y 24 para que vean el contraste que hay ahí. Vamos a ver qué es 18 y es 12 y 13. Fíjense. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera fragante, todo artículo de marfil, todo artículo de madera preciosa y de cobre y de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, perfumes, vino, aceite, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros y cuerpos y vidas de hombres, que estamos hablando ya de esclavos. ¿Hasta qué? Hasta el 13 están ahí. Entonces, si te das cuenta y se lee entonces del capítulo 27 de Ezequiel, del 12 al 24, vas a ver que es la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando aquí Apocalipsis, hablando de la bestia y de la prostituta? Nos está hablando del poder económico, político y militar, las tres cosas, y por eso la compara con Babilonia. Vamos a hacer una pregunta. Fíjense, si el autor, la persona que escribió Apocalipsis, viviera en nuestros tiempos, estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020 del gregoriano, si viviera en este tiempo este escritor, ¿qué escribiría? ¿De qué imperio hablaría? No, porque Roma no es imperio ahorita. Ya te fuiste con la finta de la Iglesia Católica. No, hablar de imperios. ¿De quién va a hablar? El Islam, pues es una religión, imperio todavía no es. Quiere resucitar el imperio otomano, quiere resucitar, pero pues no ha podido todavía. Pero piensen fácilmente. Potencias. ¿Quiénes son potencias ahorita? Estados Unidos, que más o menos es la apariencia, pero bueno. Estados Unidos, China, Rusia, ¿sí? Japón en menor, pero pues tiene economía, ¿no? Pero estamos hablando de potencias fuertes, ¿ok? Pero hay otra potencia escondida que nadie la ve, pero que está haciendo tremendo. El grupo Bilderberg, Inglaterra. De hecho ya se salió del Brexit, pero chequen ustedes, el Club Bilderberg, que hay muchos cabezones, gente fuerte, representantes de dinero y todo, son los que ponen enfermedades, son los que sueltan virus, son los que hacen muchas cosas, son los que ponen y quitan presidentes, tienen mucho poder, pero están así como bajo el agua, como que nadie los ve, nadie sabe de ellos, pero están ahí. ¿Qué escribiría este señor para hablar de manera metafórica? A ver, ustedes son esos escritores, ¿cómo describirías de manera apocalíptica a los chinos?
que es una potencia. ¿Tienen ejército? Sí, tienen bastante. De cómo, con qué bestia lo puedes tú relacionar y que digas, son los chinos. Ahora, quiero decirles, lo que este personaje escribió en aquel tiempo, eran, pues sus palabras metafóricas eran entendibles en su tiempo. Nosotros vivimos en otro tiempo y no entendemos. Y nos empezamos, te digo porque yo fui uno de ellos, empezamos a imaginarnos un montón de cosas y quererlo adaptar a este tiempo. No es lo mismo, porque este escritor está hablando de un imperio que se llama Roma. Roma. ¿Ok? Entonces hoy nos tocó ver lo que es la bestia y la prostituta. Que la bestia y la prostituta son lo mismo, porque está hablando del imperio romano. Nada más que te está hablando en diferentes áreas. Entonces, mis amados, pues esto es lo que es una sencilla enseñanza. No los quiero atiborrar, pero sí vean en el blog, cuando ponga las diapositivas, vean todos los versículos, léanlos y empiecen a ver lo que él estaba viendo, pero con el imperio romano. Busquen, investiguen sobre el culto imperial, qué era, y créanme, de veras, yo ya lo investigué, había muchísimos templos y ahí viene, cada año iban aumentando el número de templos del culto imperial. Termino diciendo esto. Oye, Ernesto, entonces una pregunta, y entonces lo del Apocalipsis no es aplicable para estos tiempos. Yo pregunto, ¿será aplicable? No. Porque te está hablando de una época que ya pasó. Sí. Y te está hablando de algo que esperan. Acuérdense, Apocalipsis es una carta de esperanza. Y va a bajar la nueva Jerusalén y vamos a estar todos felices. Ahora, esa visión metafórica que tiene de que va a bajar una nueva Jerusalén, ¿qué significa? No se pierdan las demás enseñanzas. Sí, es que tenemos que ir viendo la época. O sea, tenemos que ver el pretexto. O sea, antes del texto que había. No pretexto que estoy poniendo un pretexto. No, el pre como preexilio. O sea, el pretexto. Antes del texto que había. Y el contexto que había. Para poder entender algo. Porque si no nos empezamos a imaginar cosas que no son. Entonces ya hoy vimos la bestia y la prostituta, que es el imperio romano. ¿Qué nos deja de enseñanza a nosotros? Que aunque estemos en medio de tantas dificultades, porque la verdad, siempre lo estamos diciendo, la situación no está fácil. Robos, asaltos, muertes, en fin, lo que decía en la parachá Marcos, nos estamos acabando el mundo, el calentamiento global, tantas cosas que están pasando y que mucha gente está muriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Agradar al Rey todos los días, al Rey del universo. Obedecer, estudiar la Torá, sacar toda la enseñanza que tiene la Torá, que es muchísima, para agradar a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y como les dije, si mañana se acaba el mundo, no hay problema. Él tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Está bien? Entonces, ahora repasen los capítulos que hoy vimos y te va a dar otro panorama y busquen imperio. ¿Y qué? Culto imperial. Padre, te damos gracias porque estamos aprendiendo y vemos que en el primer siglo, al finales del primer siglo, el segundo siglo, muchos creyentes en nuestro bendito Maestro Yeshua murieron, fueron masacrados. Muchas familias fueron lastimadas, otras murieron totalmente. Fue un tiempo difícil lo que pasó allá con el imperio romano, un imperio duro, un imperio sangriento. Padre, te rogamos ahora por todos nuestros hermanos de Israel, que tú les guardes, les protejas, que las naciones
musulmanas que se quieren levantar en contra de ella. Protejas a nuestros hermanos israelitas, que protejas a todos nuestros hermanos israelitas en todo el mundo que están dispersos. Y Padre, que tu protección sea en esa bendita tierra. Te lo rogamos, Padre Santo. Pero también te rogamos por todos los creyentes en el Mesías Yeshua, en todo el mundo. Guárdanos, protégenos, que podamos ser luz a las naciones, hablando de tu amor, hablando de tu gracia, de tu benevolencia. Padre Santo, tú eres el único Dios sobre todo el universo. Tú eres el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay, todo lo que ha habido, todo lo que habrá. Y más allá de las estrellas, de todas las galaxias, tú eres el creador. Y en eso creemos. Y tú tienes todo control. Padre, la tierra está en tus manos, pero te rogamos por tu benevolencia y que más personas puedan venir a hacer teshuvá, regresar con arrepentimiento y someterse a ti, como dice Job. Ponte en paz con Dios, sométete a Él y la prosperidad regresará. Que ese texto, que ese versículo sea real para mucha gente en todo el mundo, que se ponga en paz contigo y que se sometan a ti a obedecer tus mandamientos para que regrese la prosperidad. Esa es la solución para el mundo. No hay otra. Ponernos en paz contigo. Y ahora, gracias por los méritos de nuestro bendito Maestro, Yeshua. Padre, gracias. Gracias. Y que todos nosotros seamos portadores de ese mensaje. De Job 22:21. Ponte en paz con Dios. Sométete a Él para que la prosperidad regrese a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu negocio, a todo. Padre, que ese sea nuestro mensaje. Te damos las gracias por lo que nos enseñas, bendecimos tu nombre y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, por los méritos de nuestro bendito Mesías, Yeshua. Amén. Shabbat Shalom.